Seguimos entonces con las transformaciones de producciones epsilon para llegar a nuestra meta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestra meta es esa? Y en la lámina anterior aprendimos cómo se determinan los símbolos anulables, que es uno de estos pasos. Otro de estos pasos es que construir una gramática nueva, que le vamos a llamar G1, que se va a diferenciar de la original G en solo uno de sus componentes, que va a ser P1. Todos los demás van a ser iguales, los transcribimos tal cual. Entonces P1 es el conjunto de reglas de producción nuevo, que va a contener todas esas reglas transformadas de producción, ya sin producciones epsilon. Entonces, para empezar, vamos a definir que A es una variable y todas las X con subíndice van a ser o variables o terminales. Va a ser un símbolo terminal o un símbolo variable. Entonces, para cada producción como esta genérica, que tenemos en una eh, variable A y un cuerpo con 1 o K eh, símbolos, entonces de esos K símbolos vamos a decir que M son anulables. Eso significa que M va a estar entre 1 y K, ¿verdad? Entonces, de esos K símbolos, M son anulables y la nueva gramática entonces tendrá 2 a la M versiones de esta producción. Es decir, las XY que sean anulables van a tener eh, símbolos anulables, van a ser presentes o ausentes en todas las combinaciones posibles. Entonces son 2. Esa base 2 significa que estén presentes o ausentes. Y la M pues es el número de símbolos anulables de esas K símbolos. Si puede darse el caso de que M sea igual a K, es decir, los K símbolos son anulables, todos. En ese caso no se va a incluir eh, donde todas las X, Y estén ausentes, porque eso significaría que el cuerpo está vacío o que la producción produce a epsilon, y son precisamente las reglas que estamos evitando. Además, vamos a excluir producciones como estas, donde tenemos una variable en la cabeza que produce un epsilon. Esas las vamos a excluir de P1. Y un caso especial particular es cuando epsilon forma parte del lenguaje. Es decir, si la gramática acepta palabra vacía en su lenguaje, entonces vamos a añadir una única regla de producción, epsilon, que va a tener en la cabeza el símbolo inicial S, ¿sí? El símbolo inicial S que viene de la gramática original va a ser la cabeza de esa regla de producción y el cuerpo un epsilon. Esa es la única que vamos a añadir a el conjunto P1, la única con esa característica. Tenemos entonces dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser parecido a la solución de uno de la siguiente lámina, y el segundo ejemplo pues vamos a avanzarle un poco para que después ustedes terminen los dos en sus casas. Entonces el segundo ejemplo dice que, dadas esas producciones P, tenemos todas estas producciones, hay que construir una gramática sin producciones epsilon. Entonces, el primer paso consiste en identificar los símbolos anulables. Rápidamente identificamos los que producen en un solo paso a epsilon.
que es, por ejemplo, la A, la C, y como A y C son anulables todos en el cuerpo de esa producción, entonces S también es anulable. Siguiente paso, todas las reglas de producción que tengan símbolos anulables, vamos a, a listar las combinaciones posibles, estando dichos símbolos ausentes o presentes. Entonces, con la primera regla de producción que dice S que produce a minúscula y S mayúscula, como S es anulable, entonces tenemos eh, un símbolo que va a ser presente o ausente. Eso significa que m es igual a 1, por lo tanto 2 a la 1 igual a dos combinaciones posibles de esa regla. La primera pues ya la tenemos, que es la original, y la segunda combinación pues va a ser cuando el único símbolo terminal, que es la S, esté ausente, por lo tanto queda la A sola. Siguiente regla de producción, S que produce A seguida de B. Entonces de esos solamente un símbolo es anulable, que es la A, por lo tanto vamos a tener 2 a la 1 combinaciones, es decir, 2. La primera pues es la original, que ya acabamos de escribir, y la segunda, donde la A está ausente, y nos queda solamente la B. Tercera eh, regla de producción, S que produce a seguida de C. En este caso, pues el cuerpo tiene dos símbolos y ambos son anulables, por lo tanto vamos a tener 2 a la 2 igual a 4 combinaciones posibles, exceptuando la combinación donde todos son ausentes, y esa pues no la vamos a considerar. Entonces, primera combinación, la regla original. Segunda combinación, uno ausente, ¿sí? Entonces nos queda la C. Tercera combinación, el otro ausente, nos queda la A. Cuarta combinación, todos ausentes, es decir, S produce a epsilon, pero como decíamos, S no lo vamos a considerar. Siguiente regla de producción, A que produce a minúscula seguida de A mayúscula. Tenemos entonces un solo símbolo de producción, por lo tanto dos combinaciones. La primera ya está escrita y la segunda con todos los símbolos anulables ausentes. El único símbolo anulable se queda ausente. Siguiente regla de producción, A que produce a epsilon, esa no la consideramos, como nos dice aquí los pasos. Siguiente combinación, B que produce a B minúscula seguida de B mayúscula. ¿Sí? Pues ninguna de esas son anulables, ninguno de los símbolos del cuerpo son anulables, por lo tanto, pues nada que hacer con esa regla. Siguiente regla de producción, B que produce a B minúscula seguida de S. Ahí sí tenemos a S como símbolo anulable, por lo tanto, dos combinaciones posibles de esa regla. Una ya la acabamos de escribir, la siguiente, B que produce a B minúscula. Siguiente regla de producción, C que produce a C minúscula seguida de C mayúscula. Tenemos un solo símbolo anulable, que es la C mayúscula, por lo tanto, dos combinaciones.
La siguiente regla de producción es C que produce epsilon, pero obviamente esa no la incluimos, y entonces todo este conjunto va a ser el nuevo P1, ¿verdad? Ya tenemos entonces nuestra nueva gramática sin producciones epsilon. En esta otra lámina tenemos un nuevo ejemplo donde nos dan la gramática y un conjunto de reglas de producción. Este ya lo habíamos hecho como ejercicio para identificar los símbolos anulables, entonces aquí rápidamente los volvemos a marcar, que es la A, la B y la S, ¿verdad? Entonces, primera combinación de S de la primera regla de producción, pues es la regla de producción original, uno ausente, el otro ausente y eh, todos ausentes, que esa no la consideramos. Siguiente regla de producción, A que produce a minúscula seguida de doble A mayúscula. Entonces tenemos dos símbolos anulables, por lo tanto cuatro combinaciones posibles. Una de esas A's ausente, la otra ausente, pero bueno, nos queda la misma regla, pues no es necesario escribir ambas. Y todos ausentes, aquí sí se puede poner todos ausentes porque nos queda un símbolo que no es la palabra vacía. Siguiente regla de producción, B que produce a B minúscula seguida de doble B mayúscula es un ejemplo, es una regla de producción parecida al renglón anterior. Ya no escribimos dos veces la regla de producción B que produce a B minúscula seguida de B mayúscula. Y escribimos la regla de producción que solamente tiene a B minúscula. Pues ese es nuestro nuevo conjunto de P1. Entonces nos estamos acercando cada vez más a la meta. Ya tenemos un conjunto de reglas de producción P1. Por lo tanto, nos estamos acercando cada vez más a la meta. Aquí les dejamos otros dos ejercicios para que los completen en sus casas. Tenemos una gramática en particular que tiene variables, estos otros símbolos terminales, un conjunto de reglas de producción que está indicado aquí abajo y un símbolo inicial S. El problema es construir la gramática sin producciones epsilon. Entonces, háganlos en sus casas o aquí mismo viendo el video, pónganle pausa, hagan estos ejercicios y continúen con el video. De producciones unitarias. Ya estamos en el segundo de los tres grandes pasos principales para transformar una gramática de libre contexto en su forma normal de Chomsky. Entonces, vamos a suponer esta gramática genérica G con sus cuatro componentes. Definimos entonces lo que es una producción unitaria. Es una producción unitaria de esta forma, donde tiene en la cabeza una variable y en el cuerpo una variable nada más. Por eso se llama unitaria, porque en el cuerpo tiene una sola variable. Entonces A, B y C, que vamos a utilizar estas tres variables en esta lámina, son de ese conjunto B. ¿Por qué querríamos transformar esas producciones unitarias? Porque son pasos adicionales en las derivaciones. Entonces, pasos adicionales significa más tiempo de proceso, y como estas son las bases para
para que ustedes puedan en un curso posterior o por ustedes mismos diseñar un compilador, pues siempre van a querer que sea lo más rápido posible, tanto para compilar como para correr los programas. Entonces, no queremos pasos adicionales, por eso vamos a transformar las producciones unitarias. Para eso necesitamos algunos pasos intermedios. Uno de ellos es eh, construir pares unitarios. ¿Qué son los pares unitarios? Son pares de variables A y B, de tal forma que llegamos de A a B en 0 o más pasos, usando solo una secuencia de producciones unitarias. Usando secuencias de producciones unitarias podemos llegar en 0 o más pasos de A a B. También otra manera de obtener los pares unitarios es a través de un algoritmo inductivo. Entonces tenemos un caso base y uno inductivo. En el caso base decimos que por definición un par unitario va a ser una variable consigo misma. Como caso inductivo, si tenemos un par unitario de dos variables, entonces buscamos una regla en el conjunto de reglas de producción, ¿sí? Entonces, una regla en el conjunto de reglas de producción original, de esta forma, que tenga en la cabeza al segundo componente del par unitario en cuestión y un cuerpo unitario también, que va a ser a su vez el segundo componente del nuevo par unitario. El primer componente del nuevo par unitario va a ser el primer componente del par unitario original. De verlo, esta construcción de pares unitarios a través de un algoritmo inductivo es mediante una propiedad transitiva, ¿sí? Entonces, en una propiedad transitiva dice, sea A, B un par unitario y B que produce C una producción, entonces A, C es un par unitario también, ¿sí? Es otra manera de verlo. Se puede también demostrar con la definición de arriba. Un par unitario son pares de variables A y B, de tal forma que podemos llegar a B a través de A en un 0 o más pasos usando una secuencia de solo producciones unitarias. Sí, entonces son dos maneras de verlo y entonces ahí se ve, ahí también se aprecia que de A a B podemos llegar en 0 o más pasos a través de otra regla de producción intermedia que sería un par unitario intermedio que sería A, C. Por ejemplo, tenemos esta gramática con la que ya habíamos trabajado antes, una gramática que por cierto es ambigua, ¿sí? Con sus reglas de producción aquí y sus símbolos variables, sus conjuntos de símbolos terminales y su símbolo inicial E. ¿Cómo identificamos los pares unitarios? Bueno, pues para empezar, de que el caso base de que una variable forma un par unitario consigo misma, pues también se puede obtener a través de esta otra definición, ¿verdad? Entonces, de A podemos llegar en 0 pasos a la misma A. Entonces, A, A es un par unitario. Por lo tanto, en este ejemplo en particular, E, es un par unitario, F, F, I, T, T son 4 pares unitarios. Ahí están. Los primeros 4 pares unitarios. Luego dice, ya cuando tenemos algún par unitario, escogemos uno de esos 4 y buscamos una regla en el conjunto de reglas de producción que tenga como
cabeza el segundo componente del par unitario y un cuerpo unitario también de una variable que va a formar parte del segundo componente del nuevo par unitario. Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, por ejemplo, E, buscamos una regla de producción que tenga como cabeza el segundo componente de E, que es E, y como cuerpo una variable, pues aquí tenemos E que produce a T. Esa regla de producción cumple con esa condición, entonces la T va a ser el segundo componente del nuevo par unitario, el primer componente va a ser la primera E. ¿Sí? Esta segunda regla de producción E más T no entra, no cumple la condición porque no es un cuerpo con una sola variable, son dos variables y una terminal. Entonces, ahí lo tenemos. E, el primer paso unitario, encontramos una regla de producción E flecha T que da al nuevo par unitario E, T. Entonces ese E, T ya va a ser un nuevo par unitario que lo vamos a considerar, lo vamos a reciclar y entonces seguimos con el caso inductivo. E, T es un par unitario, entonces vamos a buscar una regla de producción que tenga como cabeza la T y cuerpo una variable. ¿Cuál es esa regla? Pues esta, ¿verdad? T flecha F. Entonces, esa F va a ser el segundo componente del nuevo par unitario y el primer componente va a ser esta E. Y así con los demás. ¿Sí? O sea, reciclamos este nuevo par unitario E, F, aplicamos el caso inductivo o bien también la regla que tenemos aquí arriba, el algoritmo, la definición, y eh, producimos un nuevo par unitario que sería el E, ¿sí? El E, pues por ejemplo, ya no está considerado aquí. ¿Por qué no está considerado? Pues porque no cumple con la definición, ¿verdad? Por ejemplo, dice E, entonces necesitamos una regla de producción que tenga como cabeza I y cuerpo una variable. Cabeza I y cuerpo una variable no existe, solamente tiene una terminal o otra terminal o una variable con una terminal, entonces ese ya por eso no fue considerado. ¿Sí? Seguimos, por ejemplo, después de ese con el T, que fue el segundo par unitario simple que encontramos, y así terminamos los demás. Entonces, ¿cómo transformamos las producciones unitarias? Hasta ahorita solamente hemos sabido cómo encontrar pares unitarios, identificarlos, pero no hemos eh, trabajado con las nuevas reglas de producción. ¿Sí? Entonces tenemos una gramática original de la lámina anterior y ahora vamos a construir una nueva gramática que también va a ser de libre contexto, que le vamos a llamar G1, y va a ser equivalente porque va a reconocer exactamente el mismo lenguaje que la gramática original, sin más ni menos palabras, las mismas tienen que ser. Entonces va a coincidir con los cuatro componentes de la gramática original excepto el tercero. El tercero es el conjunto de reglas de producción. Ahora le vamos a cambiar de nombre a ese conjunto porque va a ser diferente, no va a ser necesariamente el mismo que el anterior, ¿sí? A menos que no haya reglas de producciones unitarias, entonces sí va a ser diferente. ¿Sí? Las otras, entonces les dejamos el mismo nombre, quiere decir que tal cual como están, sin cambios, pasan a ser componentes de la nueva gramática. Primer paso, encontramos ya los pares unitarios. Segundo paso, para cada par unitario, añadir a la nueva gramática en el conjunto de reglas de producción nuevo, todas las producciones A flecha alfa
donde B flecha alfa es una producción no unitaria de la gramática original, del conjunto P de la gramática original. Entonces, seguimos trabajando con esta gramática, ¿ven? Transformar las reglas de producción de esa gramática en nuevas producciones que no contengan unitarias. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que sí tiene producciones unitarias en estas tres reglas. F que produce a I, T que produce a F y E que produce a T. Entonces tenemos aquí una tabla. En la primera columna están los pares unitarios que encontramos en la lámina anterior. En la segunda columna vamos a ir construyendo cada una de las nuevas reglas, ¿sí? Cada una de las nuevas reglas dice, para cada par unitario, A, B, por ejemplo aquí E, E, añadir a P1, que va a ser esta regla, la que vamos a añadir a P1, todas las producciones que tengan como cabeza el primer componente de ese par unitario, en este caso la E, por eso lo señalamos con rojo, que es el primer componente de cada uno de los pares unitarios, va a ser la cabeza de las nuevas reglas de producción. Y el cuerpo, ¿cuál va a ser el cuerpo de esa regla de producción? Pues el cuerpo de toda regla que encontremos en la gramática original, que son estas, ¿verdad? Las reglas de la gramática original, del conjunto de reglas de producción de la gramática original. Vamos a formar una nueva producción donde la cabeza sea entonces, como decíamos, el primer componente del par unitario y el cuerpo va a ser eh, el de una regla de producción que tenga como cabeza el segundo componente del par unitario y como cuerpo eh, una cadena que no sea unitaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí decíamos cabeza E, pues aquí está la cabeza E, y cuerpo no unitario, entonces este pues no lo consideramos, ¿verdad? Esa T no lo consideramos porque es una producción unitaria y el algoritmo nos está diciendo que vamos a ir formando reglas de producción a flecha alfa, eh, donde encontremos reglas de producción en P, como esta, B flecha alfa, esa B es el segundo componente del par unitario, y la alfa es el cuerpo de esa regla de producción, pero que no es unitaria, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho, la E la consideramos flecha, pero la T no porque es unitaria. ¿Cuál sí consideramos? Pues la E más T. Por eso fue que la escribimos aquí, ¿sí? E más T la formamos con esa regla de producción original que no es unitaria. Siguiente par unitario, E, T. Entonces lo mismo. ¿Cuál va a ser la nueva regla de producción? Pues la que tenga como cabeza el primer componente de ese par unitario que es E. ¿Sí? Aquí está. Como cabeza E y como cuerpo, el cuerpo de una producción que tenga como cabeza T, ¿sí? Que es el segundo componente, y cuerpo, una cadena que no sea unitaria. ¿Cuál es ese candidato? Pues aquí tenemos el tercer renglón que tiene como cabeza T y cuerpo unitario F, eso tampoco la consideramos, lo tachamos, ¿verdad? ¿Cuál sí? El T estrella F. ¿Sí? Por eso entonces aquí dice T estrella F. Siguiente par unitario, E, F.
E, F, entonces vamos a formar una nueva regla de producción que tenga en la cabeza el primer componente E y como cuerpo el cuerpo de una regla de producción original que tenga como cabeza F, ¿sí? Como cabeza F y cuerpo no unitario. Entonces la I no va a entrar, pero la paréntesis E paréntesis I, ese es el que introducimos ahí, ¿verdad? En el nuevo conjunto de reglas de producción. Y así con las demás. ¿Cómo quedó, por ejemplo, el E, I? Vamos a ver cómo fue que se formó con esas barras, ¿sí? Entonces, cabeza de, de ese par unitario va a ser la E. Y cuerpo, el cuerpo de una regla de producción que tenga como cabeza el segundo componente I de ese par unitario, ¿sí? Entonces, cabeza I, cuerpo no unitario, pues entonces entra como candidato este primer renglón, ¿verdad? Entonces, pues va a ser eh, la A, ¿verdad? Esa A no es unitario porque, a pesar de que es un solo símbolo, no es unitario porque los símbolos unitarios son solamente variables. Entonces la A sí entra, por eso en este caso sí la introdujimos aquí. ¿Sí? Ahí está la A. Lo mismo para la B. La B sí lo cumple, entonces la ponemos aquí. La I seguida de A también, la I seguida de B también. Esos pues ni siquiera, esos tienen hasta más de un símbolo, entonces también por eso fue que las introdujimos todas. Entonces los demás, por favor, termínenlos en sus cuadernos. Antes de que los empiecen, pónganle pausa a este video, los terminan y continúan viendo este video para que les quede bien claro con las siguientes láminas. Entonces cada vez nos vamos acercando más a la meta porque ya transformamos las producciones epsilon, ya no tienen, ya nuestra nueva gramática va teniendo menos producciones epsilon o ninguna, porque acuérdense que el único caso donde va a tener producciones epsilon es cuando la cadena vacía es parte del lenguaje, es decir, la gramática acepta la palabra vacía. Ya aprendimos cómo eh, transformar las producciones unitarias y entonces como la meta dice, bueno, pues van a ser o producciones que tengan dos variables, no una, por eso transformamos las unitarias, o cabeza variable y cuerpo terminal, ¿sí? Solamente esas vamos a tener. En la lámina anterior, recordando estas reglas de producción que fuimos formando, ¿verdad? Estas reglas de producción van a ser P1, ¿verdad? Este conjunto de reglas de producción es P1. Como se dan cuenta, pues ya no hay producciones unitarias, ¿sí? Todos tienen como cuerpo o una terminal, como es en el caso de la A minúscula o la B minúscula, o una cadena de terminales y variables, o variables solamente. Bueno, aquí no hay variables solamente de más de una, pero sí están mezclados variables con terminales, ¿sí? Entonces cada vez nos vamos acercando más a la meta. Aquí en la meta no tenemos ninguna producción unitaria, ¿sí? Pero tampoco debemos de tener cadenas como la de E más T, ¿sí? Pero bueno, vamos todavía por pasos. Bueno, transformación de símbolos inútiles es nuestro tercer paso más general, ¿sí? De los que tenemos aquí arriba. Ya eliminamos producciones epsilon, ya también transformamos las producciones unitarias. Entonces, bueno, no necesariamente significa que hayamos eliminado literalmente así simplemente las producciones unitarias o las producciones epsilon, sino que las transformamos por reglas equivalentes que ya no las incluyen, pero siguen siendo equivalentes, ¿verdad? Eliminarlas simplemente así, sin ninguna transformación, pues entonces sí cambiaría el lenguaje original de la gramática.
Entonces, eso no es lo que queremos, sino queremos que sean equivalentes, que sigan reconociendo el mismo lenguaje de la gramática original, pero más rápidamente, más eficientemente. Y, y por eso vamos eliminando o transformando esas producciones epsilon, esas producciones unitarias y estos símbolos inútiles. Entonces, definimos lo que es, para empezar, un símbolo útil para una gramática genérica como esta. Entonces, X va a ser un símbolo útil si existe alguna derivación, de tal manera que a partir del símbolo inicial lleguemos en un paso a una cadena que contenga ese símbolo X y después en otro paso lleguemos a una cadena W. ¿Qué tipo de cadena W es? Bueno, pues una que está compuesta solo de símbolos terminales o inclusive la cadena vacía. Entonces, si no podemos encontrar una manera de empezar con el símbolo inicial y llegar a una cadena de terminales pasando por ese símbolo X, entonces decimos que X no es útil, es inútil. Otra definición que necesitamos para pasos intermedios es generador, ¿verdad? X es generador si X llega en 0 más pasos a una cadena W de puros símbolos terminales. Y como es obvio, pues todo símbolo terminal es también generador. Y X es alcanzable si existe una derivación a partir del símbolo inicial S, eh, que en 0 más pasos nos lleve a una cadena que contenga el símbolo X en cuestión. Acuérdense que alfa y beta pueden ser también cualquier cadena, incluso la cadena vacía, lo mismo aquí arriba. Entonces vamos a decir que todo símbolo útil va a ser generador y además alcanzable. Entonces si le falta alguna de esas, el símbolo es inútil y por lo tanto va a haber que transformarlo o eliminarlo, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos generadores de este conjunto de reglas de producción? Entonces ya dijimos, generadores es uno que nos lleva en 0 más pasos a una cadena de solo terminales. ¿Cuáles de estos símbolos en estas reglas de producción son generadores? Háganlo en sus cuadernos. ¿Cuáles de estos símbolos eh, son alcanzables? O también de acá, ¿verdad? ¿Cuáles son alcanzables y cuáles son generadores? Entonces, pues dice el algoritmo, hay que eliminar las reglas con símbolos no generadores, ¿sí? Entonces, S ya son generadores, pero la B no. Entonces, esa regla la eliminamos. Eliminar las reglas con símbolos no alcanzables. Entonces, A es alcanzable, ¿verdad? Podemos llegar a partir del símbolo inicial S a una cadena que contenga esa A, pero no la B, ni la, ni la A mayúscula, ¿verdad? Porque ya eliminamos esta regla que sí pudo haber sido, con la que sí pudo haber sido alcanzable. Entonces, por eso tachamos esta regla. Entonces, solamente nos queda mm, eh, S que produce A, ¿verdad? Porque esta regla A que produce a B, pues ya la hemos tachado. Otra manera de verlo es para el cálculo de los símbolos generadores es a través de este algoritmo inductivo.
Tenemos un caso base y uno inductivo. En el caso base dice que todo símbolo del conjunto de terminales es generador. El caso inductivo, dada una producción como esta, una variable que produce alfa, donde todo símbolo de alfa es generador, entonces A también es generador. Y se incluye el caso en que alfa sea igual a epsilon. Entonces, pues con este algoritmo o con el anterior ustedes pueden encontrar dadas estas producciones como ejercicio y aquí tienen la respuesta para después comprobarlo. Otro ejercicio. Entonces pongan pausa para que les alcance el tiempo de hacerlo en sus cuadernos y una vez que hayan terminado y tengan bien sus respuestas, entonces pueden darle continuar. En resumen, de estas transformaciones para llegar a la meta, que es la forma normal de Chomsky, ¿verdad? Donde del lado izquierdo, pues como toda gramática de libre contexto tiene una variable, y del lado derecho va a tener o dos variables o una terminal. Entonces, para convertir una gramática de este tipo de libre contexto en una equivalente, que no tiene símbolos inútiles ni producciones epsilon o producciones unitarias, entonces es necesario realizar los siguientes pasos, que es los que hemos estado viendo y siguiendo en esta parte de las láminas. Primero, eliminar reglas con símbolos no generadores. Perdón, antes de eso, transformar las reglas, las producciones epsilon, transformar las producciones unitarias y después eh, transformar los símbolos inútiles. Otra vez, el resumen de las transformaciones, que es precisamente los pasos generales que hemos estado siguiendo aquí de esta parte superior izquierda de las láminas, consiste en convertir o transformar una gramática de libre contexto en una equivalente que no tiene símbolos inútiles, ni producciones epsilon, ni producciones unitarias. ¿Sí? Estas dos gramáticas son equivalentes en el sentido de que reconocen exactamente el mismo lenguaje, las dos, ¿verdad? O sea, tenemos una gramática original y la gramática ya transformada va a reconocer exactamente el mismo número de palabras y las mismas palabras que la original. Entonces, los siguientes pasos son necesarios para transformarlas. Es transformar las producciones epsilon, transformar las producciones unitarias, transformar los símbolos inútiles, y esto de los símbolos inútiles consiste en eliminar las reglas con símbolos no generadores y las que tengan también símbolos no alcanzables. ¿Qué es lo que falta en la meta? Y otro ejercicio que se les queda es analizar la ambigüedad eh, de una gramática ya transformada, ¿verdad? A ver si es cierto que sigue siendo ambigua. ¿Ustedes qué creen? Si la gramática que estábamos trabajando y que la habíamos trabajado precisamente cuando vimos ambigüedad de gramáticas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la transformamos en una nueva gramática sin producciones epsilon, sin producciones unitarias y sin símbolos inútiles? ¿Seguirá siendo ambigua o no seguirá siendo ambigua? Es una pregunta interesante que podría preguntárseles en alguna evaluación, entonces mejor eh, resuélvanla de una vez para que ya tengan la respuesta. ¿Qué falta entonces en la meta? Bueno, pues ya hemos visto que en todas estas transformaciones, pues no necesariamente nos quedan reglas como estas, de esta forma, ¿verdad? De alguna de estas dos formas, sino que sí eliminamos producciones epsilon, sí eliminamos producciones unitarias, sí eliminamos símbolos inútiles, pero en esas transformaciones no nos está quedando precisamente, necesariamente no nos está quedando alguna de estas dos formas. Bueno,
Para la forma normal de Chomsky, vamos a decir que todo lenguaje de libre contexto no vacío va a tener una gramática G en la que todas las producciones tienen una de estas formas. A que produce a B seguida de C, donde A, B y C son variables, o A que produce a minúscula, donde A es una variable y A es un terminal. ¿Sí? Aquí están resumidos. G además no contiene símbolos inútiles. Pues como ejemplos de gramáticas de esta forma, aquí tenemos dos, ¿verdad? Entonces aquí en el primer conjunto de reglas de producción tenemos S que produce a X1 seguida de X1, a X1 seguida de, perdón, que produce a B seguida de X2, a X2 que produce a C seguida de X3, a X3 que produce a D seguida de E, a que produce A minúscula, B que produce B minúscula, etcétera, etcétera. Pues estas sí tienen la forma, ¿verdad?, de una gramática normalizada. Esta otra también, ¿verdad?, tiene dos variables, dos variables, dos variables, suponiendo que las variables son mayúsculas y las terminales son minúsculas, ¿verdad? Aquí eso nos faltó especificar, que cuáles son símbolos terminales y cuáles son símbolos no terminales o variables, ¿sí? Pero bueno, pues ya como hemos seguido esa convención de que las mayúsculas son normalmente variables y las minúsculas son normalmente terminales, pues entonces sí se entiende que estos dos ejemplos eh, eh, cumplen con la meta, ¿verdad? Ya están en su forma normalizada de Chomsky. Como ejercicio se les queda saber qué lenguaje produce o reconoce una gramática con este tipo de reglas con este conjunto de reglas de producción y qué otro lenguaje reconoce esta o otra gramática cuya regla de producción, conjunto de reglas de producción es ese. Entonces, póngale pausa y piensen, traten de imaginarse qué tipo de lenguaje son y después que hagan sus intentos le ponen continuar y van a ver la respuesta. Bueno, pues entonces el lenguaje de la primera gramática cuyas reglas de producción son estas, pues va a reconocer el lenguaje de esa gramática va a ser A, B, C, D y E. Es decir, un lenguaje con una sola palabra, que es esa palabra A, B, C, D, E. Y la otra es A, B, C, D, A, B, A, B, A, B, C, D, y después siguen todos esos patrones. Eso fue un paréntesis para hacer un ejercicio de qué tipo de cuál es el lenguaje que reconocen esas gramáticas. Bueno, seguimos entonces con la normalización o la forma normal de Chomsky, y para transformar una gramática a esa forma, pues no puede tener producciones epsilon, ni unitarias, ni símbolos inútiles, y las producciones de esa gramática deberán tener cualquiera de estas dos formas. Pero ¿qué pasa con aquellas reglas que tienen como cuerpo una cadena de longitud de 2 o más? Pues hay que conseguir que en los cuerpos de longitud 2 o más solo aparezcan variables, ¿sí? Después descomponer los cuerpos de longitud de 3 o más en un encadenamiento de producciones en cuyos cuerpos solo aparezcan dos variables. ¿Cómo se logra esto? Bueno, este algoritmo lo vamos a poner aquí a la izquierda para no perderlo de vista. Y para la construcción, para el primer paso del algoritmo, dice,
Para cada símbolo terminal A que aparece en un cuerpo de longitud 2 o más, se introduce una nueva variable A. Esta variable solo tendrá la producción A, que es la nueva variable que introdujimos, que no aparece en el lenguaje original, y que produce a la A minúscula, que es la terminal que aparecía en un cuerpo de longitud 2 o más. Después sustituimos las apariciones de A minúscula por A mayúscula siempre que aparezcan en un cuerpo de longitud mayor o igual que 2. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa con el segundo paso? Descomponer los cuerpos de longitud de 3 o más en un encadenamiento de producciones, en cuyos cuerpos solo aparezcan dos variables. ¿Cómo lo hacemos? Descomponemos las producciones de esta forma: A que produce a B1, B2 hasta BK. Tenemos K variables B para K mayor o igual a 3. Entonces las descomponemos en un grupo de producciones con dos variables en cada cuerpo. Después introducimos K-2 variables nuevas, es decir, C1, C2 hasta CK-2. ¿Sí? Variables que no aparecen en el lenguaje original, en la gramática original, perdón. Se reemplazan la producción original por las K-1 producciones: A que produce a B1, C1, C1 que produce a B2, C2 hasta CK-3, que produce a BK-2, CK-2, CK-2, que produce a BK-1, BK. ¿Sí? Bueno, esto se ve así complicado, pero es la forma de normalizarlo, es la manera de normalizarlo y, perdón, de formalizarlo, pero van a ver que al irlo siguiendo paso a paso, van a ver que no es muy complicado, ¿eh? En realidad. Entonces decíamos, supongamos que tenemos una regla de producción como esta, ¿verdad? Donde pues la longitud del cuerpo tiene tres o más, ¿sí? 3 o más símbolos. Bueno, pues entonces dice, pues tomamos el primer símbolo que es B1 y lo ponemos en una regla de producción cuya cabeza va a ser esta misma A, ¿verdad? Después vamos a introducir una nueva variable C1. ¿Sí? Vamos a introducir una nueva variable C1, que esa nueva variable C1 va a contener a la variable B2 que teníamos en la regla original, ¿sí? Seguida de otra posible variable C2, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que llegamos a la última variable BK, que va a ser una variable BK-1 anterior a esta, la que estaba aquí en los puntos suspensivos, seguida de esto. Entonces, como se dan cuenta, las nuevas reglas de producción que tenemos aquí, todas tienen solamente dos símbolos variables en su cuerpo. ¿Sí? Así es como los vamos a ir descomponiendo. Entonces la única que va a tener la cabeza original va a ser la primera regla, y ya las otras van a tener como cabeza pues la variable que estamos sustituyendo, ¿verdad? Entonces esta tenía 3 o más variables en su cuerpo, pues las nuevas van a tener solamente 2, 2, 2, 2, 2. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí digamos, vamos a tener una regla de producción aquí del lado izquierdo que tenga, si tiene dos variables, pues esa no le hacemos nada, pero si tiene tres, por ejemplo, A que produce a B, C y D, pues
dice la construcción para B, ese procedimiento dice K debe ser mayor o igual a 3. Aquí K es igual a 3, ¿verdad? Entonces se introducen K menos dos variables, es decir, una variable nueva que va a ser C1, que no exista en las variables originales. Ahora se reemplaza la producción original por las K-1 producciones, es decir, K-1 pues es 2, ¿verdad? Vamos a tener dos nuevas reglas de producción que van a reemplazar a la regla original. Entonces empezamos, dice aquí la fórmula que pues la cabeza va a ser la cabeza de la primera regla, pero las otras cabezas, por ejemplo aquí C1 pues es el nombre de la variable introducida, C2 la nueva otra variable introducida, C3, etcétera. Hasta K-2, ¿verdad? Entonces K-2 es en este caso 1, entonces solamente vamos a necesitar una C1, ¿verdad? Una C que va a ser la C1. ¿Okay? Una variable nueva que va a ser la C1. Entonces seguimos aquí con nuestro ejemplo, dice la cabeza de la primera regla que vamos a reemplazar, o sea, esta es la regla que vamos a reemplazar por las siguientes. Entonces la primera va a ser la cabeza A y el cuerpo es el B1, es decir, la B en este caso, ¿verdad? Seguida de C1, que es la variable que estamos introduciendo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una regla de producción con dos variables en el cuerpo, que es como nos estamos acercando a la meta, ¿verdad? Bueno, siguiente. Dice, bueno, pues la variable que estás introduciendo que se llama C1 que escribiste aquí, pues va a ser entonces la cabeza de la siguiente regla. ¿Sí? Aquí. Y el cuerpo va a ser B2, es decir, el, el siguiente símbolo que estaba después de esta, eh, después de la primera variable en el cuerpo, ¿verdad? Es B2, ¿sí? En este caso es C, ¿sí? En este caso es C, seguida de de BK-1, ¿verdad? Estamos aquí como nada más vamos a introducir una variable, es decir, hasta K-2 y K es igual a 3 menos 2, 1, entonces aquí C vale, el subíndice de esa C vale 1, entonces estamos en esa regla, ¿ok? Entonces, ¿qué es el cuerpo de esa regla nueva que estamos construyendo? Bueno, pues dice BK-1, K es igual a 3 menos 1, 2, es decir, la C, que es la que acabamos de escribir, seguida de BK, en este caso BK es la D, ¿sí? BK es B3, es decir, en este caso corresponde a la D. Entonces, estas dos reglas van a reemplazar la que está subrayada. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo con 4, para que vayan viendo el patrón. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahora X, Y, Z y W y B. ¿Sí? Están 4. Entonces dice la fórmula, bueno pues K debe ser mayor o igual que 3, sí, es 4. Se introducen entonces 4 menos 2 variables nuevas, es decir, dos nuevas variables, C1 y C2. ¿Sí? Solamente C1 y C2, aquí lo vamos a poner con verde, para diferenciar que es otro ejemplo. Vamos a ponerla con verde para diferenciar que es otro ejemplo.
Entonces vamos a poner X que produce a Y, Z, W y V. Entonces dice, vamos a necesitar dos nuevas variables, es decir, C1 y C2. ¿Sí? Se reemplaza la producción original por las 4 menos 1, 3 producciones nuevas. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas 3 producciones nuevas? La primera va a estar, va a consistir con la cabeza de la regla original, que en este caso es X. ¿Sí? Y en el cuerpo vamos a poner el encadenamiento que decíamos antes. ¿verdad? Entonces en el cuerpo vamos a poner B1, en este caso B1 es la Y, seguida de C1, que es una de las dos variables nuevas que introdujimos, que deben ser diferentes a las variables de la gramática, por supuesto. ¿Sí? Siguiente regla, dice, pues ahora la cabeza de esa siguiente regla va a ser C1, flecha, B2, seguida de C2. ¿Cuál es B2? Z, ¿verdad? Seguida de B2, seguida de C2, ¿sí? Que es la segunda de las dos variables introducidas nuevas que no existían en la gramática original. Tercera regla, ¿sí? Es decir, K vale 4, menos 2, 2. ¿Sí? Entonces aquí vamos, ya estamos acá. K4 menos 2, 2. Entonces C2, que es precisamente la que acabamos de introducir ahorita, C2 va a producir a BK menos 1. K es 4 menos 1, 3 corresponde en este caso a W. ¿Sí? Seguida de BK, ¿cuánto vale K? 4. Y equivale entonces a la V. Entonces estas nuevas reglas, ¿sí? Aquí dice, se descomponen las producciones de esa forma, para K mayor o igual a 1, en un grupo de producciones con dos variables en cada cuerpo. Se introducen K menos 2 variables nuevas y se reemplazan las producciones originales por las K menos 1 producciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la producción original? Pues la verde subrayada. ¿Sí? Y K menos 1 producciones, K es 4 menos 1, 3. ¿Sí? Entonces esa regla subrayada se va a sustituir por estas 3 nuevas reglas de producción. Entonces, como se dan cuenta, pues esas 3 reglas de producción, igual que estas 2 reglas de producción en azul, todas ya cumplen con la meta. Que sean o de la forma de 2 variables en el cuerpo o una terminal en el cuerpo. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de esta gramática? Una gramática es que habíamos estado transformando y nos quedaron estas nuevas reglas sin producciones unitarias, ¿verdad? Ya nos quedó esa regla, ese conjunto de reglas de producción P1 sin producciones unitarias. ¿Se acuerdan que esta gramática original era ambigua y tenía varias, creo que 2 reglas de producción unitarias? Ya las eliminamos, ¿verdad? Bueno, las transformamos. Y ahora seguiría pues ajustarlas a una de estas 2 tipos de reglas. Entonces aquí ya está un poco más sofisticado el ejemplo, porque vamos a considerar también la construcción para A, ¿verdad? Es decir, conseguir que los cuerpos de longitud 2 o más solo aparezcan variables. ¿Sí? Y aquí dice longitud de 2 o más símbolos, pero no
no especifica que sean símbolos variables o símbolos terminales, sino pues pueden ser combinados. O puros variables, o puros terminales, o combinados. Entonces, ¿cómo transformamos la primera regla de producción, que es E, que produce a E más T, esta que está por acá? ¿Cómo la transformamos? Dice, pues para cada símbolo terminal A que aparece en un cuerpo de longitud 2 o más, se introduce una nueva variable A. ¿Sí? Entonces vamos a introducir, en este caso, una nueva variable A, ¿verdad? Entonces la A no existe, por eso dice que sea nueva, no existe en nuestra gramática. Entonces pues la podemos utilizar tal cual la A, ¿verdad? Entonces decimos A que produce al signo más, ¿verdad? Porque estamos en la primera regla, A que produce el signo más. Entonces, ¿qué seguiría? Se sustituyen las apariciones de A por de A minúscula por la A mayúscula que acabamos de introducir, siempre que aparezcan en un cuerpo de longitud mayor o igual de 2. Entonces, en la gramática original, en la regla original que tenemos de E, flecha E más T, vamos a sustituirla por E, flecha E, A, T. ¿Sí? Luego construcción para B, que es lo que habíamos hecho en el, en el paso, en la lámina anterior. Se descompone las producciones que tengan 3 o más variables en el cuerpo. Entonces esta tiene 3, vamos a introducir 3 menos 2, una variable nueva que va a ser, por ejemplo, la C1, que no existe en nuestra gramática. Y entonces esta nueva regla la vamos a reemplazar por una producción original por las K-1 producciones. Entonces ponemos en la cabeza la E, ¿sí? Que es de esta regla subrayada que vamos a reemplazar, y de cuerpo vamos a poner como primer componente, primer símbolo, perdón, vamos a poner B1, B1 en este caso es la siguiente E, seguida de la variable que acabamos de introducir, C1, ¿verdad? Luego, entonces ya pasamos este paso, ya pasamos este otro, ¿sí? Ahora el tercer paso sería este, porque K-2 es 1, ¿verdad? Es decir, la variable que acabamos de introducir, C1, ¿en qué va a consistir? C1 va a producir a BK-1, es decir, B2, es decir, A, seguida de BK, es decir, B3, es decir, T en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues esta regla que está subrayada ya no la necesitamos. Las nuevas reglas de producción que son equivalentes a la E que produce a E más T, ¿sí? De esta regla, pues la vamos a sustituir por estas tres equivalentes, ¿verdad? Es decir, A que produce a signo más, E que produce a E C1, C1 que produce a T.
Ok, en la siguiente lámina pues vamos a ver todos los demás transformaciones de las otras reglas restantes. Ahí están, ¿verdad? Entonces de la regla que habíamos introducido aquí fue una variable diferente, ¿verdad? O sea, esta es la que acabamos de hacer. P que sustituye al signo más. Entonces la regla original que teníamos de este lado, que era E que produce a E más T, perdón, la taché. Esta que produce a E que produce a E más T, otra vez la volví a tachar. ¿Sí? Esta regla E que produce E más T fue la que hicimos en la lámina anterior y sustituimos al signo más por eh, una regla de producción que va a ser la P que produce al signo más. Y entonces introducimos una regla de producción cuya cabeza eh, es esa de la regla original y el cuerpo entonces va a ser eh, E que está en el ola original. En lugar del signo más vamos a sustituirlo por esa P de esa nueva regla que introdujimos y la T que era la que estaba siguiente y entonces así con las demás también. ¿Sí? ¿Qué hacemos con reglas como esta? ¿Qué hacemos con reglas como esta? I que produce A o I que produce a B. Pues nada, como no cumplen con ninguno de los supuestos, ¿verdad? Que para conseguir que todos los cuerpos de longitud de 2 o más solo aparezcan variables, pues no, ese no cumple. Y el inciso B, descomponer los cuerpos de longitud de 3 o más en una cadena de producciones, tampoco cumple esa regla, pues esa simplemente la dejamos así. Igual que con la B, igual que con nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esta otra regla que dice I que produce a I seguido de A minúscula? Bueno, pues entonces sustituimos esa A minúscula, la producimos por esta regla, ¿verdad? La que está por acá. Dice A que produce A minúscula, por lo tanto, esa regla original que decía I que produce I seguido de A, pues en lugar de la A minúscula va a ser una mayúscula, ¿verdad? Y ya, ahí tenemos entonces esa regla que es de dos eh, símbolos variables en el cuerpo y entonces la regla original que dice I que produce a I que produce a I más A, perdón, I concatenada con A, esa no la vamos a introducir en nuestra nueva gramática, sino vamos a introducir estas dos que sustituimos, ¿verdad? O sea, la A que produce a minúscula y la I que produce a I seguida de A mayúscula. Ok. Entonces vieron que no era tan, o sea, se ve todo complicado, pero si lo vamos siguiendo paso por paso, tal como dice, ¿verdad? Formalmente, cada uno de los pasos que dice ahí, entonces, pues ya logramos digerirlo y entonces logramos aplicarlo formalmente y no nos vamos a equivocar si seguimos ese procedimiento tal cual, no vamos a seguir los ejemplos que estamos haciendo, sino vamos a seguir, en una evaluación vamos a seguir pues las fórmulas que vienen aquí. Entonces así ya van a quedar eh, todas estas nuevas reglas de producción, ¿verdad? Entonces,
En el lado izquierdo pusimos cuáles son las que estamos siguiendo a partir del inciso A, de conseguir que todos los cuerpos de longitud o más solo aparezcan variables. Y aquí escribimos inciso B, descomponer los cuerpos de longitud de 3 o más en un encadenamiento de producciones. Pues fue este caso, ¿verdad? O sea, del inciso A pasamos al inciso B, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el inciso A teníamos, ya no teníamos variables combinadas con terminales, pero sí teníamos variables de 3 o más, ¿verdad? Como la que está encerrada en un círculo, ¿sí? Entonces, esas son precisamente las que tenemos que sustituir eh, por el encadenamiento de nuevas reglas de producción, que son las que vienen en el lado derecho, señaladas como el inciso B. Bueno, entonces traten de hacer estas. Iniciemos solamente con algunas de las reglas de producción, como las fuimos siguiendo, pues entonces pongan una pausa y síganla. Las demás háganlas ustedes mismos sin ver y después las comprueban con estas partes ya completas, ¿verdad? Que tenemos aquí. Las comprueban y les tienen que dar los mismos, y si no, entonces ven en qué se equivocaron y después pueden darle continuar a este video. Para terminar, planteamos los siguientes problemas de tarea. Entonces, dada esta gramática en particular, que tiene estos símbolos variables S, A, B, C, estos símbolos terminales, un conjunto de reglas de producción, que bueno, el primer conjunto de reglas de producción es este, el segundo es este, y como símbolo inicial la S. El primer problema dice que hay que encontrar una gramática equivalente a esa que acabamos de definir con los símbolos eh, con las reglas de producción de P, ¿verdad? Entonces S que produce A seguida de B, o S que produce a C seguida de A que produce A minúscula, B que produce a BC, o B que produce a B, C que produce A minúscula B, o C que produce a B, pero sin símbolos inútiles. El segundo ejercicio pues ya es más sofisticado, es la misma gramática, pero con el siguiente conjunto de reglas de producción P2. S que produce A seguida de S seguida de B, o S que produce epsilon, A que produce A minúscula seguida de AS, o A que produce A minúscula, etcétera, etcétera. Aquí en este caso hay que obtener la gramática equivalente en forma normal de Chomsky. Entonces ahí en este sí hay que seguir todos los pasos, desde eliminar las producciones epsilon, ¿sí? Hasta las producciones unitarias como esta, símbolos inútiles, y eh, evitar reglas como estas, ¿verdad? Transformarlas a que sean solamente de dos o de una terminal. Hay que notar que esta gramática debe aceptar la palabra vacía porque está a partir del símbolo inicial da la palabra vacía. Después, otros ejercicios: obtener el autómata pila que reconozca por estado final el lenguaje formado por los palíndromes sobre el alfabeto AB. El alfabeto de pila es A, B y X como restricción. Y luego resolver las mismas cuestiones que el problema anterior, pero para este otro lenguaje. Y nada, pues que ya terminamos ese tema 3 que tanto nos tardamos, y ahora sí vamos a seguir con el penúltimo, que son las máquinas de Turing.